Muy buenas tardes. Adelante. Les queremos agradecer a ustedes la presencia en este webinar que pretende pensar un poquito sobre el mañana. Cuando uno habla de estrategia, tiene muchas tentaciones, porque finalmente lo que está tratando de identificar es cómo y a dónde debo llegar y en qué entorno me debo mover. Cuando estamos mirando esta situación de el post-COVID-19, nos aparece obviamente una pregunta anterior y es, ¿cómo era el pre-COVID? ¿Qué había sucedido? ¿Cómo estaban las cosas hace 3 meses? ¿Cómo era mi visión de futuro? ¿A qué me le estaba dedicando? ¿Cómo quería crecer? ¿Cómo quería competir? ¿Hacia dónde me quería dirigir? ¿Qué metas me había puesto? Y resulta que esta pandemia nos ha hecho un enorme llamado de atención. Y quiero primero de todo tocar ahí un elemento sustancial, que no solo está atado al tema empresarial, sino al tema global, al tema de las personas como comunidad, al tema país. Y es que la pandemia nos está haciendo un llamado de atención muy fuerte alrededor de cómo estamos viviendo, cómo estamos manejando el mundo, cómo estamos interrelacionándonos, cómo estamos haciendo realmente toda esta vida que hoy, fruto de esta pandemia, repito, estamos viendo que parece que las cosas no las estábamos haciendo tan bien. Esta mirada parece un poco macro, muy grande, pero es que creo que por más macro que se vea, todos tenemos un papel para jugar. Todos contaminamos el ambiente, todos podemos aportar y ser parte de la solución. Porque finalmente, ¿qué fue lo que pasó con esta pandemia? Nos desnudó. Dejó al mundo en su economía y modelos económicos, en sus sistemas de salud, en su forma de relacionamiento, en el tema de la sanidad. Todo esto nos puso en una verdadera dimensión. Y un muy buen amigo mío, con quien no me veo con frecuencia, pero es un pensador juicioso que se llama Carlos Paz, está promoviendo algo que se me hizo interesante comentarles a ustedes en forma muy corta, y esto él lo denomina la gran transformación. Y lo presenta como una oportunidad para que el mundo se repiense, para que el mundo se haga preguntas que permitan crear un nuevo contrato social, una nueva forma de mirar la vida y de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza y con nuestro ambiente. Entonces, esta mirada que es tan macro, las empresas no la pueden volver ajena. Ni los empresarios, ni los líderes, ni las personas que tienen o tenemos alguna responsabilidad de dirección en las organizaciones, en nuestras comunidades, en nuestros, inclusive juntas de los edificios, en las juntas de los padres de familia. En fin, hay tantas formas en que las personas participamos que tenemos allí una pregunta para hacernos muy fuerte de índole macro
y que la quiero dejar como una reflexión. De otra parte, está ya la mirada empresarial, la mirada país, la mirada... Y esa pregunta de qué nos pasaba hace 2, 3 meses, hoy, al preguntarnos cuál es nuestra estrategia post-COVID, pues empezamos a ver que muchas cosas que nos afectan directamente empezaron a suceder. Empezando porque la forma de trabajar cambió en forma drástica, pero algunos no están pudiendo trabajar. Otros están trabajando a medias. Otros están diciendo que no, que lo pueden hacer sin problema y que antes aparecieron nuevas oportunidades. Básicamente lo que nos está diciendo, por favor, la siguiente, es que nosotros tenemos que mirar hoy con una forma distinta lo que está sucediendo. Y es que tenemos que tener una apertura mental. Hay hoy oportunidades inmensas, pero que no las podemos ver con el mismo prisma, no las podemos ver con los mismos paradigmas. Y tenemos que abrir nuestra mente, abrir los ojos, escuchar más. Pero eso lo tenemos que acompañar con una capacidad de absorción y una capacidad de preguntarnos y armar correlaciones. Ese mundo de esa sumatoria de apertura, capacidad de absorber, preguntarse, es una cualidad humana, no es una cualidad empresarial. Es lo que se denomina un pensamiento estratégico. Es cómo soy yo líder, persona responsable de la dirección de las organizaciones, capaz de relacionar lo que sucede en la calle, lo que sucede con los fenómenos nuevos, con las oportunidades que me abren la tecnología a la que le he tenido seguramente tanto miedo o a la que encuentro lejana porque me es un poco ajena, etc. Entonces, ese pensamiento estratégico es un requerimiento para que miremos lo que viene en el futuro empresarial. Visto esto, uno se hace una siguiente pregunta. Pásalo, por favor. Y es, ¿sobre qué estoy construyendo en las organizaciones? Cuando discutíamos un poco este tema con el equipo de trabajo nuestro, que ahora les presentaré, que está en nuestra reunión, Paola Camargo y Omar Martínez, en la medida en que vayan a intervenir, nos hacíamos la pregunta de, óyeme, ¿somos nosotros lo suficientemente cuidadosos para entender que en el proceso de direccionamiento estratégico el tema arranca desde saber en qué negocio estamos y si los negocios que tenemos siguen en pie? ¿O nos toca inclusive a pensar que nuestra estrategia general de empresa, lo que nosotros denominamos direccionamiento estratégico, tiene que arrancar por redefinir la estrategia corporativa? ¿Los negocios que tengo hoy siguen siendo sustentables? ¿O me va a tocar reinventar no productos, sino negocios? Ver cómo hay cosas que ya no se van a sostener hoy. Yo creo que ese mundo está hoy caminando muy fuerte y ustedes empiezan a verlo con el tema, todo lo que está alrededor del turismo, el entretenimiento, los viajes, los restaurantes, que han sido tan ampliamente afectados. Todos están empezando a ver, oiga, venga, dictemos clases de cocina, venga, miremos cómo empacamos para que se pueda cocinar en casa, pero tener el sabor del restaurante, o venga, miramos los domicilios. Esos son negocios totalmente distintos porque requieren competencias distintas que el servicio a la mesa, que se llama el de los restaurantes. Entonces, la pregunta que queremos inducir es, ¿cuál es la capacidad central de su organización? ¿Qué es lo que usted quiere y sabe hacer
que es irrepetible, que es no copiable. ¿Sobre qué está construido todo este proceso de la organización para su desarrollo de productos y su desarrollo de servicios? Y les puedo asegurar que eso no es dinero, ni máquinas, ni equipos. Siempre hay alguna capacidad central en las organizaciones que en nuestro diario vivir del mundo de la consultoría encontramos con frecuencia que esta es una pregunta que no se hace en las organizaciones. ¿Qué es lo que yo sé hacer muy bien, que es muy difícil o imposible de repetir y que no sea copiable? Yo sé que la pregunta es supremamente fuerte, porque cuando uno empieza a preguntarse eso, pues se vuelve supremamente difícil la respuesta, porque uno encuentra que siempre está asociado a que hay alguien que hace lo mismo, pero lo que no sabemos es si lo hace en la misma forma o no. Y eso es lo que se denomina una capacidad central de una organización. ¿Qué es lo que usted logra hacer y sobre qué logra construir para que la competencia tenga más dificultades y usted tenga más facilidades para... No es su ventaja competitiva, es sobre lo cual construye su ventaja competitiva. Eso es lo que tenemos que encontrar como la capacidad central de la organización. Dale, Omar. Y entonces, este modelo de negocio, los productos, los servicios, se construyen sobre la base de lo no copiable. Cuando uno tiene esa posibilidad de realmente generar negocios nuevos, no solo productos, negocios nuevos, pues está en la posibilidad de redefinir su estrategia corporativa o su estrategia de entender de dónde va a venir, en qué tipo de negocios va a venir su crecimiento, de dónde puede extraer ventajas adicionales, y no solo pensar alrededor de el producto per se o el servicio per se. Los modelos de negocio entonces se vuelven hoy una forma sustancial de encontrar formas distintas. Cuando uno habla de, oiga, ¿cómo hago para generar unos ingresos recurrentes y quitarle la cantidad de vaivenes a la baja o al alza que generan las estacionalidades o que generan los servicios de venta específica transaccional versus los modelos de tipo suscripción o los modelos de tipo pago mensual, etcétera, que tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, pero vuelvo al punto, si hoy a uno le dijeran en un restaurante, hombre, yo me comprometo a alimentar su familia por una suscripción X al mes y usted ahora, como está con trabajo en casa y su señora también trabaja, etcétera, pues yo le resuelvo el problema de la cocinada al mediodía y la parte pequeña de la noche, yo le vendo eso por 50,000 pesos al mes. Eso es un modelo de negocio nuevo. ¿Construido sobre qué? Sobre algo que usted sabe hacer, que usted es capaz entonces de precocinar, de encontrar el punto adecuado, etcétera. Entonces, los modelos de negocio se construyen sobre las capacidades centrales. Dale. Dale, Omar. Pero siempre tenemos viene una pregunta de por qué el modelo de negocio. Y parece tonto que uno tenga que aterrizar a esto, pero con muchísima frecuencia nos encontramos que la gente está desarrollando productos porque creen que es algo chévere para fabricar o para vender o para entregar. Pero solo hay dos cosas que generan realmente demanda.
cuando usted quiere satisfacer una necesidad y la identificó, o quiere resolver un problema que el mercado y sus componentes tienen y usted encuentra la solución. Entonces, la pregunta del modelo de negocio arranca por decirse, ¿qué necesidad satisfago? ¿Qué problema resuelvo? ¿A quién se lo resuelvo? Para poderse seguir haciendo preguntas posteriores. Pero si en esa primera mirada, cuando estoy componiendo mi portafolio con mirada a futuro, tengo siempre que pensar qué necesidad estoy satisfaciendo y ojalá esa necesidad sea fácilmente medible, que yo pueda decir si hay tantas personas a quienes yo le resolvería eso o tantas empresas a quienes yo les pudiera resolver esto y demandarían este tipo de solución. O resolver un problema específico en alguna de esas vertientes. Entonces, cuando uno pasa a ese punto, sigamos, se tiene que, dale Omar, se tiene que hacer una pregunta y es, óigame, yo me encontré ya con que lo que venía haciendo en el pre-COVID no estoy tan seguro que me va a servir en el ambiente post-COVID. Porque estoy viendo que las cosas se están dando muy distintas. Están empezando a suceder cosas muy diferentes. Y en este mundo de la estrategia, donde en el ambiente amplio de estrategia, la gran pregunta es, ¿cuáles son mis opciones? ¿De qué tipo de alternativas tengo para mi crecimiento, para mi competitividad, cuando los elementos esenciales sobre los cuales construí mi estrategia, que es lo que técnicamente llamamos a veces las premisas de la estrategia, sobre lo cual uno construyó la estrategia? Y tomemos ejemplos. Resulta que yo construí mi estrategia con $1 a tanto, con una disponibilidad de petróleo a tanto, que generaba una demanda de tal tipo de servicios, y entonces había demanda del mundo petrolero para el tipo de producto que yo tengo y resulta que con la caída de los precios ya no se da. O a contrario senso, la demanda se disparó porque resulta que hoy los servicios tecnológicos, dada la necesidad grande que hay de conectividad y de resolver problemas digitales, está disparada la demanda. Entonces, el ambiente post-COVID realmente está siendo diferente. Y lo primero que, pásalo por favor, lo primero que nos tenemos que preguntar está asociado, óyeme, el entorno de mi negocio, no de mi empresa. Yo puedo tener en una misma empresa varios negocios. Y el análisis que estamos pidiendo que la gente se haga es, oye, haz el análisis por negocio, no por empresa, porque el entorno de tu negocio, uno a uno, va a ser diferente. El mercado en el que se mueve ese negocio, la demanda, las nuevas ofertas, etcétera, tenemos que mirarlas a la luz de lo que está sucediendo. Entonces, aquí confluyen todas las premisas que yo había marcado. Yo había dicho que en el entorno del pre-COVID, la premisa del crecimiento estaba atada a que hubiese una demanda estable, llamémoslo, y del empleo. Hay muchos negocios nuestros en el país que están mucho más atados a la generación de empleo que cualquier otro. Ejemplo, tomen una caja de compensación familiar. Una caja de compensación familiar, mucho de su demanda está atada y de sus ingresos están atados a el crecimiento del empleo.
o otros están atados a la demanda de un producto específico, porque somos finalmente una cadena que está toda interrelacionada. Creo que para ninguno ha sido una sorpresa desde el punto de vista conceptual, pero en cambio sí ha sido muy marcado ver cómo la pandemia nos sirvió para entender el eslabonamiento que hay en la interrelación global. Y entonces han empezado a aparecer preguntas muy fuertes de, oiga, la globalización al punto en que la llevamos, ¿es la necesaria? Y entonces hay países que ya están diciendo, no, no podemos seguir dependiendo tanto de eso, tenemos que llegar a un mejor equilibrio. Y entonces yo me pregunto, para el caso colombiano, ¿qué oportunidad le nacen a las empresas colombianas cuando empezamos a ver que ese tema de la globalización ya está empezando a ser cuestionado? Y entonces uno se pregunta, oiga, ¿yo qué puedo en Colombia ser trampolín para un conjunto y aprovechar las ventajas comparativas y no tener que tener todo concentrado en el oriente, sino venga, invitemos a estos señores que saben hacer cosas que yo tengo en el país, ciertas ventajas comparativas como es, ¿no?, la ubicación, como es las diferentes altitudes, estar en el Ecuador, etcétera, tener mar en los dos océanos, en fin, para que aquí podamos hacer muchas de las cosas que hoy se están haciendo afuera. Y entonces aparecen opciones de mercado que yo no las tenía en mi película en el pre-COVID. Y lo mismo sucede con la demanda. ¿La demanda va a ser igual? ¿Va a ser más pequeña? ¿Cómo me voy a ajustar a esto que hemos llamado la nueva normalidad? Me toca entonces empezar a pensar en una nueva forma de producción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fruto de esto, vamos a ver que muy seguramente tengo que aparecer con nueva oferta, que tengo que diseñar en función de mis capacidades centrales una nueva oferta, una nueva forma de llegar, seguramente una logística nueva, etcétera. Y eso entonces nos pone a pensar en las opciones que tengo. Y esas opciones para el crecimiento, pasa a la siguiente, por favor, me las tengo que, dale Omar, es hacerme la pregunta de, ¿voy a crecer igual? ¿Voy a crecer a la misma velocidad? Acuérdense que uno tiene unas escogencias básicas, fundamentales allí, y es cuando yo me pregunto, ¿voy a crecer con el mismo producto para el mismo mercado? ¿Voy a crecer con productos distintos? ¿Me voy a diversificar? Muy posiblemente la pandemia nos va a poner a pensar en que tenemos que juntarnos en hacer una estrategia de mucho más colaboración, y entonces aparecen todas las posibilidades de alianzas, de joint ventures, de aprovechar lo mejor de cada quien y no individualizar, porque esta nueva realidad nos pone a decir, oiga, yo tengo que aprovechar muy bien lo que sé hacer, venga, busco quién tiene la posibilidad complementaria de lo que yo sé hacer y desarrollamos una estrategia conjunta que nos permita ir a mercados nuevos, ir a satisfacer soluciones o problemas diferentes. Y la otra pregunta es la velocidad. Yo creo que estamos ante 2 años de una velocidad distinta. Entonces toca ajustar la organización a esa velocidad nueva, que en algunos casos va a ser más alta, en otros casos va a ser más baja, pero el gran reto de ahorita es identificar en el post-COVID cuál debe ser la modificación a mi estrategia de crecimiento y mi estrategia para competir. Y dentro de esa estrategia para competir, empieza a preguntarse uno de nuevo,
óigame, yo hoy estoy con un producto eminentemente transaccional, estoy con un producto que simplemente lo llevaba y hoy conversaba con alguien en la mañana que tiene un reto inmenso y dependía totalmente del canal institucional o de supermercados, etcétera. Y dadas las circunstancias, cada vez los márgenes están más apretados. Y decía, ¿cómo empiezo yo ahora a competir? Porque ya en este momento no hay tráfico en los supermercados, mi producto sigue teniendo una demanda, pero la gente no puede ir y obviamente empieza a pensar en una estrategia mucho más de tipo digital para poder hacer presencia en los mercados específicos y poder llegar entonces por una ruta distinta que no sean los canales tradicionales. Entonces, esa pregunta de cómo competir y cómo redefinir una experiencia de cliente, cómo mirar si me voy a hacer una solución total o me quedo haciendo una estrategia de producto, cómo voy a competir en esta nueva forma, se vuelve muy relevante a la hora de mirar el entorno nuevo. Entonces, vamos, dale. Entonces, aquí nosotros necesitamos pasar a entender que la ejecución que viene está fundamentada en ajustar muy rápido la estrategia vía una apertura mental, un entendimiento del entorno, una correlación, para pasar a algo que a mi juicio es tan o más retador, y es la ejecución. Esa ejecución, en esta presentación, el planteamiento nos lo va a hacer Paola Camargo, gerente de consultoría de IWE Consultores, y a quien le doy ahora la palabra. Dale, Pau. Gracias. Bueno, aquí lo primero que quiero hacer énfasis es que para lograr la ejecución de la estrategia, lo importante es llevar a la organización al hacer. Y esto se hace vía proyectos, es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando tengo mi estrategia, después eso lo convierto en unos proyectos, pero no debemos olvidar que el día a día también me lleva al futuro. Y a veces ese día a día lo tenemos completamente desligado de la estrategia. Por eso el despliegue de la estrategia es clave. Les voy a dar un ejemplo cotidiano para que nos entendamos, porque el día a día debe estar ligado a la estrategia. Entonces, supongamos que mi visión es correr la media maratón de Bogotá el próximo año. Entonces, yo defino mi proyecto que se llama Sueño de Maratón. ¿Listo? Para eso yo contrato un entrenador que define mi plan de entrenamiento, al cual yo empiezo a seguir muy juiciosa. Hago todo mi ajuste en cuanto a la indumentaria que estoy usando, compro los tenis más adecuados, etc. Pero si yo los días que no entreno con mi entrenador, me quedo sentada frente al computador o viendo Netflix, comiendo paqueticos y browniecitos, pues no voy a llegar a la media maratón. Eso lo que hace es que mi visión no se va a lograr. Y a las organizaciones les pasa lo mismo. Por eso el día a día debe estar atado al logro de la visión. Y yo debo medirlo, ¿sí? Para saber si voy bien. Y para eso son los indicadores. Entonces, lo que me lleva a la acción para poder ejecutar la estrategia son los proyectos estratégicos, pero también los indicadores del día a día, los que me van a decir si voy bien o no voy bien. Ahora, volviendo a mi ejemplo, entramos en cuarentena y resulta que yo no he podido salir a entrenar, ¿listo? Entonces mi proyecto cambió. Yo no he podido salir a correr como debería hacerlo, tuve que entrenar de forma virtual con mi entrenador en casa, modificar mi alimentación y un proyecto que yo tenía planteado para el futuro era armar mi gimnasio en casa, lo tuve que traer al presente. Eso está sucediendo también en las organizaciones. ¿Qué necesitan hacer las organizaciones? Revisar las prioridades de sus proyectos.
probablemente esos proyectos que tenían planeado para más adelante, muchos de ellos relacionados con la tecnología, con la automatización, con la virtualización, han tenido que traerlos en el tiempo, ¿sí? Y adicionalmente, otros han tenido que ser cancelados porque ya no son adecuados a este nuevo plan. Eso es algo que las organizaciones tienen que hacer para ajustarse a esta nueva realidad. Por otra parte, también deben entrar a revisar las metas, ¿sí? Porque yo tengo que entrar a definir si el tiempo que definí para lograr esa meta es el adecuado, si ese número que yo definí en esa meta sigue siendo válido, porque el entorno en el que yo me estaba moviendo cambió a cuando yo definí esa meta. Por otra parte, el despliegue de la estrategia para lograr la ejecución va más allá de una buena definición de proyectos y de indicadores. Requiere del uso de una herramienta que es clave y se llama delegación. Delegación. Entonces, uno de los mayores desafíos que tienen los líderes en una organización es aprender a soltar y a confiar en que los demás van a hacer bien las cosas, ¿sí? Cuando acompañamos nosotros a las organizaciones, hemos identificado que la delegación no siempre funciona muy bien. Idealmente, las responsabilidades debieran estar definidas, así como lo vemos en este gráfico. En este gráfico lo que vemos es un triángulo en el lado izquierdo que representa el presente. Y en el lado derecho tenemos un triángulo invertido que representa el futuro. Idealmente, en una organización, la línea de la alta dirección debiera estar muy ocupada en el futuro y casi que nada ocupada en el presente. Y en la medida que voy bajando en los niveles de la organización hasta llegar a la primera línea, la línea base, debiera estar muy ocupada en el presente y poco ocupada en el futuro. Lo que nos encontramos normalmente es no un triángulo, sino un rectángulo, en el que todas las personas de la organización están metidas de cabeza en el presente. Y eso tiene consecuencias para la organización, porque entonces no hay nadie explicando el futuro, nadie trabajando en el futuro. Entonces, yo necesito aprender a delegar las responsabilidades. ¿Para qué? Bueno, primero, para dos razones que son lógicas y prácticas. La primera, para que haya más personas trabajando en el logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un recurso que es muy escaso, que se llama tiempo. Entonces, si hay más personas trabajando en esos objetivos, pues hay mayores probabilidades de lograr. La segunda razón es porque lo importante que busca el futuro, ¿sí? Para que lo importante que busca asegurar el futuro de la organización no se siga aplazando, ¿sí? Por falta de tiempo, por andar todos trabajando en el presente. Y hay una tercera que es un poco más de fondo, que no está como dentro de estas dos que parecen lógicas y prácticas, y es porque es importante que todos puedan participar en el crecimiento de la empresa. Nosotros en eWay creemos que el crecimiento de las compañías se da por el florecimiento de las personas. Y aquí voy a dar otro ejemplo cotidiano, y es los que tienen hijos o hermanos o sobrinos, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que hay que dejar que el niño se ponga los zapatos mal, se los ponga al revés y que le duelan los pies un poco para que se dé cuenta que así no se pone. Que se amarre mal los cordones, porque si yo se los sigo haciendo todo el tiempo, nunca va a aprender a hacerlo. Eso también sucede con los colaboradores. Yo debo guiarlos para que aprendan y empiecen cada vez a hacer más cosas y no estar yo haciendo todo el tiempo. Pero ¿cómo hago para delegar? Porque no es delegar por delegar. Lo primero es, debo trabajar en que todos compartan la visión, los valores, la estrategia y generar esa pasión y el conocimiento del negocio. Lo segundo que yo debo hacer es definir con claridad cuáles son las responsabilidades, que no haya zonas grises, que no haya vacíos en la asignación de esas responsabilidades. Lo tercero, y que es muy importante y tal vez es parte de por qué nos da miedo delegar, es que debo hacerlo sin perder visibilidad. Que yo delegue no quiere decir que yo pierdo el control. Entonces, para hacerlo, manteniendo la visibilidad, es muy importante que yo implemente un adecuado sistema de monitoreo y control.
Eso me va a permitir delegar con la tranquilidad de que yo sé qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Por otra parte, yo debo además fortalecer las capacidades de aquellos a quienes estoy delegando. Debo retroalimentar, debo apoyarlos, ser más un coach, digámoslo así, y no como el jefe en el concepto tradicional que está para supervisar y a quien le están rindiendo cuentas de alguna manera. Y por último, muy importante en las organizaciones, reconocer los logros. Y es, según lo define la empresa, en algunas puede estar atado a una compensación que sea consecuencia de los resultados que logran, pero también puede ser un reconocimiento de otro tipo. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en la crisis actual frente a la delegación y al despliegue de la estrategia? Se crearon equipos de manejo de la contingencia COVID-19 y se concentraron, digamos que las decisiones en un grupo, llamémoslo élite de la organización, que definió unos planes de contingencia, y eso está muy bien, pero ya hay que dar un paso más, hay que seguir adelante. Y para ello se debe considerar que probablemente esos equipos van a tener que mantenerse por un tiempo funcionando con una configuración un poco diferente. Y probablemente van a tener que cambiar algunos miembros. En este momento yo ya no puedo mantener a toda la dirección, a la alta dirección de la organización, totalmente concentrada en los planes de contingencia, sino que esos planes de contingencia, su ejecución, su seguimiento y su control ya debe estar en un nivel un poco más táctico en la organización para que nuevamente la alta dirección se vuelva a concentrar y a dedicar en el futuro, porque para eso es lo que estamos aquí precisamente discutiendo hoy, y que el resto de la organización atienda el día a día. Miren lo importante que es que yo haya definido una adecuada delegación, un adecuado despliegue de mi estrategia en una circunstancia como esta. Bueno, y ahora vamos a hablar del liderazgo. Les cedo la palabra a Omar. Bueno, muchas gracias, Paola. Creo que para completar los elementos que hacen parte de la discusión que queríamos plantear hoy, entra a jugar parte el tema de las personas, el tema de cómo en un entorno que me pone a pensar o a repensar la estrategia y decisiones estratégicas o decisiones de negocio que obligatoriamente me llevan a mí a ejecutar cambios que impuestos, o sea, digamos, cambios presionados por el entorno, pero pues también vamos a empezar a tener una serie de cambios decididos internamente, que afectan la manera como yo tenía configurada la forma de trabajar en mis equipos de trabajo. Y en eso, para poder poner en ejemplo, tenemos un cambio que está siendo continuo, es decir, cada semana tenemos información adicional que nos facilita entender cómo evoluciona esto que hemos llamado pandemia, esto que hemos llamado emergencia sanitaria, cuarentena restrictiva. Ahora hablamos de restricciones que pueden flexibilizarse, pero después pueden endurecerse producto de las cifras que vamos teniendo en la evolución. Entonces es un cambio que lo que tenemos claro es que va a ser permanente. Permanente porque así algunas de las personas están pensando, cuando uno escucha a alguien que dice, vamos a esperar que esto pase, o cuándo va a pasar esto, digamos que la respuesta no es fácil de configurar en el mediano, en el corto plazo. Y entonces nos enfrentamos a una realidad que supera la gestión, que supera nuestra capacidad, no la capacidad de gestión, sino la forma como yo tenía configurada mis sistemas de gestión organizacional. Mis sistemas de gestión son mi estructura de líderes, mis sistemas de gestión son mis esquemas de reuniones, qué indicadores le hago seguimiento. Entonces, cuando se supera esa dinámica que yo ya traía, la pregunta es, ¿cómo hacemos para liderar ese proceso? ¿Cómo hacemos para rápidamente, como planteaba Hugo al principio, cómo hacemos para tomar rápidamente esas decisiones estratégicas y materializarlas en el día a día, en las personas? ¿Cómo hacemos para traducir, para gestionar esas tres posibilidades que hoy, digamos, todo el mundo tenemos, ¿no? Es decir, o no estás operando, o estás operando desde la casa, o estás operando parcialmente en la casa, parcialmente en sitio. Y cada una de esas opciones nos pone a hacernos preguntas diferentes, que en la ecuación que está planteada ahí abajo necesitamos partir de una claridad.
de entender y una claridad que nos va a durar probablemente con una vigencia de días, de semanas, de meses, ante la nueva aparición de otras implicaciones del entorno que también nos llevan a revisar esas claridades que teníamos la semana pasada. Entonces, como vemos hoy, por ejemplo, salió un anuncio donde a partir del 1 de junio hay ciudades que van a quedar más flexibles que otras y que va a depender también de cómo evolucionan esas cifras. Entonces, cuando yo tengo una operación local, cuando yo tengo una operación nacional, ¿cómo reacciono de forma rápida? ¿Qué tipo de claridad tengo yo como empresa? ¿Cómo voy yo guiando esas decisiones? ¿Y cómo impacta mi modelo de operación? ¿Cómo impacta mi modelo de liderazgo? ¿Cómo impacta la manera como retroalimento a los equipos de trabajo? Entonces, esa claridad es fundamental. Entender, tener una visión, un entendimiento del entorno, pero sin apegarnos necesariamente a él como ya sabemos qué pasó, ya hablamos de un post-COVID, y creo que cuando hablamos de post-COVID, pues surgen muchas dudas al respecto de saber si esa nueva normalidad de la cual todos hablamos, donde ya llegó, ya la tenemos, mi negocio ya está, o yo estoy en un plan de contingencia mientras que, porque además las decisiones que como empresa yo tomo, tienen que tener en cuenta esas mismas decisiones que como empresa tienen que tomar mis proveedores, tienen que tomar mis clientes, ¿cierto? Y terminan impactando mi dinámica. Entonces es una situación, un entorno cambiante que necesitamos partir de una claridad. Definir un orden. Definir un orden es definir un orden de acción. Definir un roadmap que yo quiera plantear, comunicárselo oportunamente a mi gente, a mis equipos de líderes. Paradójicamente, este entorno virtual ha hecho que esas estructuras de delegación de las cuales hablaba Paola se están endureciendo. Digamos que ante una situación de incertidumbre, ante decir cerramos la empresa, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo mira hacia arriba y está esperando que el de arriba diga qué hacemos. Es más, hay unos de arriba, hay unos número uno, hay una alta dirección que ha exigido que nadie más tome decisiones sino él, porque hasta el centavo de lo que se mueve tiene una implicación importante en la sostenibilidad de la compañía. Entonces, ¿cómo recuperar ese empoderamiento que hoy está pasando? ¿Cómo empezar a generar una nueva forma de participar de las decisiones a partir de una claridad que el de arriba construye todos los días? Entonces, implica que la calidad de la comunicación no solamente depende de lo que comunica el número uno o lo que comunica la alta dirección, sino de la calidad de los que ese nivel táctico también está informándose, también está entendiendo. Probablemente, y para abrir la discusión más adelante, cuando tengamos preguntas, es yo como líder de empresa, ¿usted ya decidió qué le va a comunicar a la gente? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de junio? ¿Qué va a pasar no en la prensa, sino qué va a pasar en su organización? Entonces, ese orden, esa claridad, como empresa necesita tener una traducción hacia adentro del entorno. Una disciplina que requiere seguimiento, que requiere probablemente metas más cortas, disciplina que requiere una retroalimentación y un acompañamiento diferente pero permanente para poder ser más ágiles en esa toma de decisión. Entonces, esa ecuación de cómo una realidad que hoy supera mi modelo actual de gestión implica que arranco por construir una claridad para mí como compañía, por saber en dónde estamos, por evaluar permanentemente si eso que yo creía, el entorno de negocio en el que estoy, cómo me impacta. Y para eso, una de las soluciones que tenemos es liderar un entorno cambiante que requiere básicamente es un enfoque sistémico. Esa disciplina de poder saber cómo mirar integralmente las dimensiones que se están siendo impactadas en mi compañía y que requieren ser gestionadas de forma rápida. Primero, partimos de identificar unos impactos. Oiga, ese cambio en ese modelo de operación, ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo impacta a mis personas? Porque no todos los cambios impactan de la misma forma. Es decir, si yo tengo áreas que tienen, supongamos que estamos en un contexto de una empresa que hoy está teletrabajando en su mayor porcentaje y probablemente el estilo de liderazgo, la demanda de dirección es diferente de un área que está en un área de apoyo con procesos un poco más estándares, menos apegados, menos afectados por
aspectos misionales, versus un área que está en producción, que se ocupa, que trabaja, si bien trabaja desde casa, trabaja produciendo, supongamos una empresa de software, que requiere que esos equipos que están teletrabajando habían venido trabajando en unas metodologías ágiles y metodologías ágiles que requieren interacciones más frecuentes, donde ahora estos medios generan unos desafíos diferentes para esas interacciones, donde sentar la célula junta era una de las claves, ahora no están juntos. ¿Cómo abrimos canales para que esa comunicación fluya? Entonces, identificar el impacto es muy importante para saber a uno a qué se enfrenta. Entender que enseñar y aprender es una moneda necesaria en este momento. Otro fenómeno que pasó fue que ante la virtualidad, las empresas se replegaron precisamente en todos esos ejercicios de capacitación y desarrollo. Está bien, que probablemente hay cosas que podrán ser o no vigentes, pero también por la alta demanda y cambiar el chip. Lo mismo que le pasó, por ejemplo, a los colegios. Salir de un esquema presencial a un esquema virtual, cuando yo no tengo la capacidad, yo no tengo los canales, yo no tengo el mindset que requiere en esa interacción, eso demanda un esfuerzo diferente, unas habilidades inclusive de manejo de recursos colaborativos de una forma diferente. Entonces, ser sensible a esas necesidades de acompañamiento que van desde lo más básico hasta lo más complejo. Y finalmente, definir qué comunicar de forma permanente, de forma paulatina, de forma progresiva, como, digamos, siempre se ha dicho que una estructura organizacional, una de las funciones principales que tiene una estructura es tomar decisiones y comunicar. Cuando yo tengo una estructura organizacional que ahora es virtual, que donde tengo una estructura organizacional que probablemente sufre ese fenómeno que estábamos diciendo de concentración de decisiones porque la situación es de tan alto riesgo que yo no sé, es más, me dieron instrucción de que ese tipo de decisiones se toman en una instancia diferente. Entonces, comunicar se vuelve en esencia algo que tiene que ser sensible a entender cosas, inclusive, que dentro de mis responsabilidades organizacionales, y por ejemplo, esto va para las empresas que ya están operando en sus lugares de trabajo, uno de los cuestionamientos que nos podemos estar haciendo es, oiga, quizás la responsabilidad, el riesgo de la empresa ahora absorbe otra instancia, es la casa. ¿Por qué? Porque no importa que la compañía tenga un protocolo muy bien establecido, se esfuerza en comunicarle que la gente cumpla su protocolo y la gente pues lo cumple cabalmente en su lugar de trabajo, pero al llegar a casa pues se le ocurre hacer una reunión con amigos, ser más laxo en el cuidado y es un impacto que va a llevar a la oficina. Entonces, en las comunicaciones necesito yo integrar, por ejemplo, ese contexto familiar. Necesito probablemente empezar a generar instancias de gestión o mitigación del riesgo que impacta a una organización que, en la medida en que identifican un brote de virus, cierran la empresa por lo menos por 15 días. Entonces, eso nos impacta a todos un hecho que hoy yo tengo que empezar a identificar esos impactos, pero también a saber comunicar e involucrar a los adecuados. Ahí abajo en la gráfica planteamos que precisamente hay un pool de públicos que yo tengo que considerar en esa gestión de todas las decisiones que estratégicamente yo voy tomando, modificando mi modelo de operación, modificando mis productos, mi estrategia, mis negocios. Tengo que preguntarme con quiénes necesito hablar para mantenerlos alineados en ese propósito de salir adelante. Estos son algunos elementos que queremos compartir con ustedes en esta reflexión. Vamos a abrir un espacio para atender probablemente preguntas que ustedes han ido generando en el chat. Los invito a los que no lo han hecho aún. Si tienen alguna pregunta, vamos a dedicar unos minutos con Paola y con Hugo a responder sus dudas en lo que hemos aquí planteado. Sí, hay dos preguntas. Creo que Hugo nos puede ayudar a solucionarlas. La primera pregunta, si debo revisar toda la estrategia, incluyendo desde mis definiciones de misión, visión, o hacia dónde debo enfocar esa revisión de la estrategia. Sí, yo creo que el tema
está asociado a entender bastante bien el tema de cómo hice mi planteamiento de estrategia de mediano a largo plazo. Cuando uno hace, primero que todo, creo que el concepto de lugar de llegada, el que expresaba Paola de visión, es supremamente importante desde el punto de vista de que planteo a dónde quiero llegar, cómo me quiero ver, pero el cómo me veo y cómo lo hago y los momentos en que lo hago son hoy día elementos totalmente dinámicos. No solo ante el COVID, porque el COVID lo que hizo fue que exacerbó una serie de cosas para desnudarnos en el fondo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener claro que vamos a estar ante una situación donde la estrategia ya adquirió un concepto totalmente dinámico. Hoy hay que estar revisando las premisas en forma constante para que uno pueda entender cómo tiene que ir ajustando su estrategia. Lo que pasa es que hay veces que el cambio del entorno es tan fuerte que hace replantear la estrategia, no a nivel de ajuste, sino de redefinición. Pero el enfoque en la pregunta que nos hacen es, la filosofía es lo que menos se debe tocar, porque eso es como preguntarse uno a qué viene al mundo. Y por eso es tan importante entender que la filosofía organizacional no depende del entorno, sino que hay una razón de ser que va mucho más allá adelante que el negocio. Uno cumple su visión con muchos negocios, con muchos productos, con muchos servicios, pero esa filosofía debe dársele la continuidad en el muy largo plazo. Otra pregunta que aparece en el chat es si yo debiera, que estamos acostumbrados a ver que los direccionamientos son de periodos de 4 años. Debido a la actual situación, ¿cómo debería ajustar este periodo? Yo creo que parte lo alcancé a responder en la pregunta anterior, y es, desde que usted no vaya a modificar su filosofía, hoy el proceso se volvió continuo. Hoy es de estar mirando con muchísima frecuencia los cómo de la organización. Seguramente no serán tan fuertes de modificar la totalidad de sus negocios, pero acordémonos un poco de cómo es la cascada de la estrategia. La cascada de la estrategia arranca por su tema de filosofía. Después usted define su estrategia corporativa, o sea, qué negocios tiene y esos negocios qué papel juegan en su crecimiento, si son productores de caja o si son consumidores de caja o si es alguien que tiene que dársele mucha inversión para crecer, etc. Y después viene la pregunta de cómo crece y cómo compite, y después vienen las estrategias que denominamos funcionales, o sea, la estrategia de mercado, la estrategia de producción, la estrategia logística, la estrategia de gestión humana. Entonces, en esa jerarquía de la estrategia, el tiempo juega un papel fundamental, porque cuando uno, en el pensamiento sistémico que ilustrábamos, uno está pendiente de amarrar el entorno con el interno, ahí sabe qué palanca tocar, si es la estrategia competitiva la que debe mover o si es la estrategia funcional la que debe mover, la estrategia de mercadeo, la estrategia de productos, la estrategia de producción. Luego, hoy el proceso estratégico se volvió totalmente dinámico. Nos pregunta Patricia, ¿cómo se debe plantear la estrategia en este mundo digital? ¿Por dónde iniciar? Yo creo que el mundo, siempre el tema digital, y creo que debemos quitarle un poco si me permiten, el miedo y el susto, etcétera, de lo que se ha llamado la transformación digital. Yo creo que tenemos que entender que lo que apareció fue un gran habilitador para uno hacer las cosas distintas
pero lo que está haciendo es básicamente lo mismo. Usted tiene que entender muy bien cómo es su relación con el cliente. Y eso es lo que le pusimos un nombre muy bonito que se llama el Customer Journey. Y entonces es por dónde viaja el cliente para ver en esos puntos de encuentro con el cliente qué es digitalizable, cómo se digitaliza. El otro gran tema es lo que significan los procesos internos. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, cómo puedo yo digitalizar lo que hago internamente para volverme más eficiente? Pero resulta que estas dos cosas, con la capacidad que hay hoy de almacenar información, pues ya lo que tengo es que volver a mirar cómo explotar esa cantidad de información que estoy empezando a tener para ahí utilizar la inteligencia artificial, el machine learning, las redes neuronales, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero en el fondo son tres grandes mundos y lo que es más usual es empezar por el cliente. Una pregunta que yo creo que Omar nos puede ayudar a resolver. Dice, en el proceso de reapertura de la economía y de las empresas, con la dificultad económica actual, ¿cómo priorizar la retención del talento humano? Yo creo que ahí aparece un punto muy relevante y es que, digamos que el tema económico puede llegar a estar en un segundo plano en el tema y probablemente las condiciones actuales nos ponen de frente a un concepto más de fidelización del talento humano que de retención. Digo que empiezan a aflorar unos recursos diferentes en cuanto a la oferta de valor que yo como compañía tengo para ese grupo de interés, que son mis colaboradores, y que probablemente tengo que empezar a alinear con esas exigencias nuevas o futuras que voy a tener como empresa. En mis competencias, en mis capacidades, en eso que decía Hugo, cuál es mi capacidad central y cómo mi equipo se alinea a florecer en esa capacidad central. Cómo esa vinculación que tenemos como compañía con los empleados, yo tengo la claridad de cómo identificar ese potencial. El perfil definitivamente lo va a marcar la redefinición estratégica que yo haga y quiénes van a estar más cerca con claridad que la oferta de fidelización, probablemente el componente económico va a tener un lugar diferente en este momento. Creo que hay un concepto de cohesión, de desarrollo, de retomar ese nuevo florecimiento empresarial de una manera más participativa. Yo creo, ahora, Pau, tú nos puedes responder la pregunta alrededor de las metas que está allí. Claro que sí, preguntan si las metas se deben modificar o si esas metas nos obligan a replantearnos y ser innovadores para conseguirlos. Yo creo que hay un poco de los dos. Lo importante es que yo tengo que revisarlas. Como les decía, hay unas cosas que yo voy a tener que traer, no necesariamente es replantear como tal la meta específicamente, pero probablemente va a tener que hacer ajustes en cuanto al tiempo en el cual yo definí que voy a lograr esa meta. Y no, eso no implica necesariamente que las voy a aplazar, incluso hay unas que las puedo traer en el tiempo. Entonces, lo importante es que yo sí haga una revisión juiciosa de cada una de esas metas, analice el entorno en el cual yo tengo que moverme para lograr esa meta y definirla, ajustarla o dejarla. Lo importante es que sea realmente algo que yo vaya a lograr, que sea posible lograr y que me rete también. Porque al interior de las organizaciones, tener unas metas que no sea posible lograr genera gran desmotivación en las personas que tienen que trabajar para poderlas movilizar. Entonces, tengo que plantearlas, revisarlas, mirar si tengo que modificarlas en tiempo o en número, incluso en responsables. Aquí hay una pregunta, creo que Hugo nos puede ayudar. En el contexto de mercado, ¿en qué atributos puede llegar a centrar el cliente su percepción de valor? Pues depende muchísimo del negocio en que uno esté. Creo que ahí debo enfatizar que las empresas pueden tener muchos negocios distintos y
entonces la percepción de valor aparece reflejada en forma diferente. Pero creo que la pregunta trae un tema inmerso que es muy importante y muy interesante ver. Y es, la pregunta está asociada a atributos en que se debe centrar la percepción de valor. Y un poco lo que viene sucediendo hoy es que ya no es tanto el producto el que debe tener los atributos, sino la relación con el cliente la que debe tener los atributos. Entonces estamos migrando mucho de una percepción de valor de valor en el producto y atributos de producto a una percepción de valor alrededor de la relación con el cliente. Y por eso hemos desarrollado cada vez más estrategias mercadológicas asociadas a la fidelización, a la retención, al no perder el cliente y estrechar la relación con él, no en función del producto, sino porque tengo muchas más formas de retenerlo que la satisfacción per se en los atributos del producto. Muy bien. Yo creo que debemos agradecerles a todos su asistencia. Para información de ustedes, cada uno de los asistentes va a recibir un link donde pueden revisar la presentación de hoy, pueden escuchar el video y tener audio y video. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, muy amables, los estaremos convocando posteriormente porque tenemos muchos temas para compartir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Feliz tarde para todos a nombre de IWE Consultores. Gracias.